Bien, vamos a continuar con nuestra serie. Estamos en el libro de los Hechos. ¿En qué capítulo vamos? También, en el capítulo 4. Capítulo 4. No sé qué número de enseñanza será esta, pero ya llevamos varias, ¿verdad? Y estamos en el capítulo número 4. Un poco para hacer un contexto, veíamos nosotros que Pedro y Juan, cuando visitan el templo para la adoración que ellos hacían, en el caminar se encuentran con un personaje que era conocido, que era el cojo. ¿Se recuerdan? Un cojo que estaba ahí de nacimiento. Más que cojo, porque para nosotros cojear es como esto, ¿verdad? En realidad no caminaba. Y este hombre había nacido con esa condición y lo vemos acá en un diálogo que es bastante decidor para él como persona. O sea, cambió su vida de manera radical lo que ahí sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? Recibió una sanidad, ¿se recuerda? Y ahí viene la frase tan conocida como que le dice Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesús de Nazaret le dice: recibe la sanidad. Y de esa manera entonces este hombre se le fortalecen las piernas, comienza a saltar y recibe su milagro. Qué maravilloso, ¿verdad? Y este hombre comienza a testificar ahí en el templo inmediatamente. ¿A quiénes? Principalmente a los religiosos que ese día se reunían para ir, entre comillas, a adorar a Dios, porque muchos de ellos lo hacían de una manera extraña, ¿verdad? Pero ven ahí entonces que había un milagro, y esto era para hacer una fiesta, ¿no? Era para ponerse muy contentos. Sin embargo, no fue así, porque los religiosos del lugar se molestan y declaran en cierta manera abiertamente la persecución ahora a estos hombres que eran los seguidores de Jesús, ¿verdad? Y bueno, la cosa no se puso bonito, ¿verdad? Comienza a haber persecución, comienza a haber problemas. Y bueno, ahí estaban, ¿verdad? Los discípulos, los apóstoles, la iglesia naciente. Recordemos que la acusación que se hacía hacia ellos era algo terrible. ¿Cuál era la acusación que se hacía contra estos hombres? Haber sanado en el nombre de un tal Jesús de Nazaret al cojo. Esa era la acusación y por eso los aborrecían. ¿Qué le parece? Tremendo, ¿no? Estamos hablando en este tema lo que es la persecución, ¿verdad? En el cristianismo, cómo somos perseguidos, cómo vamos a ser también rechazados por nuestras propias familias cuando nos acercamos al Señor, ¿verdad? Pero esto es parte de lo que el Señor nos dijo que iba a suceder. Entonces, la acusación era sanar a este cojo, ¿verdad? Y frente a las amenazas, Pedro y Juan confrontan a la multitud para predicarles la palabra de Dios, los llevan al arrepentimiento de sus pecados, y ese día el número de creyentes sube, ¿verdad? Iban como alrededor de los 3.000, y ese día ya son 5.000 aproximadamente, ¿verdad? Entonces, tremendo, tremendo. ¿Se fija usted que una persecución, un acto tan deplorable, se transforma en una tremenda bendición para esas personas? Ese día, podríamos decir matemáticamente que 2.000 personas aproximadamente reciben salvación para su alma. Imagínense. Entonces, fue importante el hecho que Pedro con Juan testificaran del Señor a pesar de la persecución. ¿Qué cree usted? ¿Fue importante, no? Claro que sí, claro que sí. Entonces esto nos enseña algo, ¿verdad? No importa la circunstancia, no importa si somos perseguidos, debemos testificar del Señor en todo tiempo. Ahora, el tema de hoy es una pregunta. Tiene un pequeño acople, un poquitito más abajo. Dice: ¿cómo debemos reaccionar frente a la persecución? Ese es el tema de hoy día, ¿verdad? ¿Cómo debemos reaccionar? Porque aquí ya vemos que hay persecución, pero ahora la pregunta es: ¿cómo debo reaccionar frente a la persecución? Entonces vamos a entrar ahí en tema. No está perdón, Luchín. Ay, Señor, que molesta este pastor. Entonces, hoy día es cómo debemos reaccionar frente a la persecución. Está puesto en el computador atrás, Luis, en el Mac.
Sin resistencia. Así debemos reaccionar. ¿Cómo? Sin resistencia. Entonces, ese es el primer concepto. Debemos reaccionar sin resistencia. Si a usted le gusta anotar, póngalo ahí, ¿verdad? Sin resistencia. Vemos en el mismo Jesús una actitud de absoluto control. ¿Se recuerda a Jesús perseguido, torturado, ¿verdad? En la cruz, recibiendo escupitajos, ¿verdad? Recibiendo golpes, calumnias, desprecios, ¿verdad? Y vemos en él un absoluto dominio propio, control, al no poner resistencia alguna al momento de su arresto, ¿verdad? Y bueno, esta actitud de no resistirse fue hasta la muerte, ¿sí? Y vemos, como nos dice el texto de Isaías, que no abrió su boca. Qué fuerte eso, ¿verdad? No abrir tu boca. Es una característica también de estos animalitos, ¿verdad? La ovejita. Cuando la oveja muere, cuando es sacrificada para comérsela, la oveja está calladita, ¿verdad? Ahí está. No como el chancho, ¿verdad? El chancho grita, ¿verdad? Pero vemos acá que el Señor no pone resistencia alguna frente a la persecución. Entonces, de este mismo modo también vemos a Pedro y a Juan no poner resistencia alguna al momento de ser llevados frente al concilio de estos religiosos de la época. O ven acá ustedes en este pasaje, no, déjenme, ¿qué les pasa? Les voy a tirar un rayo, ¿verdad?, de parte de Dios. No. Hoy día vemos una actitud bastante distinta en algunos personajes religiosos, ¿verdad?, que cuando son perseguidos, ¿qué es lo que hacen? Reaccionan. ¿Se acuerda que recordábamos la semana pasada este ejemplo de la pandemia de estos hermanitos, entre comillas, que se rehusaban a obedecer a la autoridad y hacían sus cultos clandestinos, ¿verdad? Y cuando los pillaban ponían resistencia y hacían un sinfín de cosas que solo sirvió para generar memes, burlas, ¿verdad? Y recordamos lo absurdo de la situación, ¿verdad? Absurdo. Entonces, vemos acá nosotros a Pedro y a Juan no poner resistencia alguna frente a la persecución. Finalmente, gracias a este acto, ellos pudieron ser llevados a un lugar y a ese lugar pudieron predicar. ¿Se imagina otros personajes que vamos a ver más adelante, que no se los voy a decir ahora, pero fueron llevados a la cárcel? Y ahí en la cárcel, ¿saben lo que hicieron? Predicaron. Predicaron a alguien importante ahí, ¿verdad? Y usted a lo mejor ya está... No nos adelantemos, no le voy a dar un... ¿Cómo es esto? Un adelanto, un spoiler. Ok, pero vamos a ver que no importa la situación y cuán terrible sea, cuando somos perseguidos, cuando somos probados, Dios puede tomar esa situación y puede usar todo eso para su gloria. Conversábamos con mi mamá el otro día que hay una mujer que cuando hace un tiempo también mi mamá tuvo un problema grave de ahí en su vesícula, ¿verdad? Y usted sabe que el sistema público es muy lento. Entonces me recuerdo que estaba ahí en el hospital público y nosotros nos enojábamos, ¿verdad? Porque no entendíamos cómo no la operaban, ¿verdad? Estaba sufriendo y la tuvieron ahí, la tuvieron ahí y la tuvieron ahí, ¿verdad? Pero resulta que en uno de esos días llegó una persona que resultó ser que era una vecina que tuvo mi mamá cuando estaba recién casada, imagínense, hace mucho tiempo, habían pasado, no sé, tal vez 30 años puede ser, ¿no? Y se encuentran al lado de la cama, una al lado de la otra, ¿verdad? Y la mujer tenía un problema, producto de los gatos, ¿verdad? Los pelos se habían ido a su estómago, no sé, a alguna parte, y se le produjo un tumor, ¿verdad? Y estaba muy mal. Entonces, en ese momento mi mamá pudo predicarle del Señor, pudo hablarle, y parece que fue mucho mejor que cuando eran vecinas, porque pudo testificarle del Señor ahí entre cólico y dolor, se animaban, ¿verdad? Y finalmente la mujer murió por un cáncer, ¿verdad?, fulminante, pero recibió al Señor en su corazón.
Entonces a veces te das cuenta que la situación es difícil. En este caso no había persecución hacia mi mamá, pero tomo este ejemplo porque cuando eres perseguido por la causa de Cristo, tú debes estar sin resistencia y dejar que Dios te guíe, ¿verdad? Y abrir tu boca cuando la tienes que hacer y cumplir el propósito, ¿verdad? Porque todo lo malo termina siendo algo bueno para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, todas las cosas me ayudan para bien, a los que confiamos en el Señor. ¿Se imagina uno reclamando y por qué razón, por qué situación no lo operan? Yo incluso puse hasta un reclamo, ¿verdad? Pero uno no entiende los propósitos del Señor, ¿verdad? Y a mi mamá lo operaron y quedó muy bien. Pero había un propósito. Lamentablemente murió la mujer, pero están con el Señor. Eso es tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, vemos que producto de este acto de persecución, ellos pueden predicar. Y alrededor de 2000 personas reciben la salvación en su vida. Entonces, la actitud de sumisión en el creyente es un arma que te da la victoria en Cristo. La respuesta blanda aplaca la ira, eso dice el proverbio. ¿Sí? Entonces, esta actitud de sumisión, de humildad, de no reaccionar, esta actitud de tener el dominio propio, te da la victoria. Aunque tú sientas que te están humillando, aunque sientan que no están siendo favorables los derechos humanos en ese momento, fíjate que Dios, el Señor, te da la victoria porque hay cosas que son misterios de parte del Señor y que a lo mejor nadie de los que está ahí va a poder ver la trascendencia espiritual que puede tener una situación, ¿verdad? Entonces vemos acá que Pedro y Juan, producto de la persecución, tienen esta oportunidad de glorificar el nombre del Señor y llevar la palabra de salvación a estas personas, ¿verdad? Entonces no te engrifes, ¿sabes lo que es engrifar? Así como los gatos, ¿verdad? No te engrifes cuando alguien levante juicio sobre ti por causa del Señor. Yo pienso que a ninguno de nosotros nos gusta que nos acusen, ¿verdad? Que tú eres aquí, que tú eres allá. Pero no te engrifes, no te enojes, no pongas resistencia cuando alguien levante un juicio por la causa de Cristo sobre ti, porque la Biblia dice que somos, en ese caso, bienaventurados, somos dichosos, somos felices. Eso significa bienaventurado. Vamos a leer un texto que está en Mateo capítulo 5, en el versículo 10. Habla de la persecución. Y dice acá, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dichosos, felices, cuando por mi causa os vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero aquí es importante esta coma que viene. ¿Qué dice? Mintiendo. Porque si resulta que las cosas que dicen de ti son verdad, entonces ese es otro cuento, ese es otro texto bíblico, ¿verdad? Pero cuando tú eres acusado por predicar, porque acá la acusación era que habían hecho un milagro en el nombre de Jesús hacia ese hombre, y la gente se enojaba, porque el espíritu que los gobernaba hacía que odiasen a todo el creyente. Y tú a veces vas a darte cuenta que hay gente que te odia solamente porque tú amas a Jesús. Le molesta que tú cantes al Señor. Le molesta que tú vivas una vida en el orden de Dios. Y la gente se enoja, ¿verdad? ¿Y cómo vas a ir a la iglesia un domingo por la mañana? Mejor anda a la feria, ¿verdad? O mejor anda, no sé, a cualquier cosa, ¿verdad? Porque no entienden, es locura, ¿verdad? Pero nosotros entendemos estos misterios, ¿verdad? De parte del Señor. Entonces somos dichosos y felices cuando nos persiguen, cuando levantan calumnia contra nosotros, pero mintiendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Nada. Si hablan de ti, si dicen cosas de ti, tú simplemente quédate calladito. Ni ofrezcas combo de parte del Señor, ni nada de eso, ¿verdad?
ni que los ángeles te van a venir a ayudar y van a vengarse. No, 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 tú simplemente lo que tienes que hacer es decirle, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, oro por ellos, los perdono. Que tenga Dios misericordia y que un día te conozcan. Mi suegro nos contaba que él era de los que, no sé si era así, ¿no? Pero que le tiraba agua a los hermanos, ¿verdad? Cuando pasaban afuera de su casa. Se ponía a regar y tiraba, ¿verdad? Ahora le tiran a él. Pero, cáscara de sandía, mira, está bien. Son bien saludables. Entonces, somos bienaventurados, dichosos y felices cuando somos perseguidos, cuando levantan calumnia contra nosotros, pero importante esto, mintiendo. Eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, acá nosotros, el primer consejo que hacer en la persecución es no poner resistencia, ¿verdad? Otra cosa que debemos hacer cuando somos perseguidos por la causa de Cristo es mantenernos llenos del Espíritu Santo. Ya tienes el Espíritu Santo en tu vida, pero tienes que siempre buscar esa llenura, esa comunión. Hoy día en la mañana, tempranito, ahí estábamos con nuestros hermanos los que predican, ¿verdad? Porque nos juntamos y hablábamos acerca de la comunión, la importancia de la comunión antes de compartir, ¿verdad? La palabra del Señor, qué importante es estar en comunión. Entonces, una de las razones, un consejo de parte del Señor para poder enfrentar la persecución en tu vida cristiana es estar llenos del Espíritu Santo. Mira, a lo mejor la gente no va a venir a perseguirte así como atrás tuyo para quitarte el pandero. No, ¿verdad? Pero vas a comenzar a tener persecución porque la gente va a querer que tú seas como los del mundo, ¿verdad? Y te van a tratar de alguna forma atraer, atrapar, tirarle cosas a tu familia, a tus hijos, para de alguna manera atraerlos a lo que este mundo puede ofrecer, ¿verdad? Pero nosotros no podemos simpatizar con el mundo porque nos hacemos enemigos de Dios, ¿verdad? O somos de Dios o somos del mundo. Un gran desafío, ¿verdad? No podemos tener una pata en el mundo y la otra en el reino de Dios, ¿verdad? No nos sirve eso. Entonces, la persecución también vendrá sobre tu vida cuando tengas que comenzar a tomar decisiones en relación a la santificación de tu vida y de tu familia. Cuando nos enfrentamos en el trabajo, ¿verdad?, a hacer algún negocio fraudulento, por ejemplo. Tú sabes que existen hoy día, ¿cómo se le llama esta? Las coimisiones, ¿verdad? Hacemos una coima para poder cerrar el negocio. En el mundo que me desenvuelvo del trabajo, Luis también, ¿verdad? Se usa mucho esto, ¿verdad? ¿Y cómo vamos, verdad? Tú me das algo y yo te firmo la orden de compra, ¿verdad? Yo tenía un compañero de trabajo que desfilaban en ese tiempo los televisores, ¿verdad? Todo ahí metido se le despachaba a la persona que compraba en la empresa, ¿verdad? Y él recibía la orden de compra y se le despachaba el regalo, la atención, ¿verdad? A sabiendas de la gerencia incluso, ¿verdad? Ellos decían, no podemos ser más papistas que el Papa. Pregúnteme dónde está ese joven, ¿verdad? Un joven completamente perdido, fracasado, drogadicto, en la peor circunstancia de su vida. Entonces, nosotros como cristianos vamos a ser tentados a hacer mal las cosas, pero tú debes preferir el bien. Y un consejo que tú puedes tener es ser lleno del Espíritu Santo de Dios en tu vida. La razón que permitió que los apóstoles fueran liberados de sus acusadores fue que estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo. Esa era la razón. ¿Te recuerdas a Jesús en el desierto? ¿Cómo estaba Jesús? Lleno del Espíritu Santo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto, a la prueba. Entonces, vemos acá que los apóstoles fueron librados de todas sus acusaciones
porque estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. El mismo Señor les había advertido sobre la capacidad que les daría el Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de ellos. Hay una capacidad que el Señor te da por medio del Espíritu Santo, y eso es hasta el día de hoy. Vamos a leer Lucas capítulo 11, Lucas 12, versículo 11. Lucas 12, 11. Ahí está. Dice: cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Versículo 12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. O sea, es la gracia del Señor. ¿Te ha pasado alguna vez que has contestado con la gracia del Señor? Que te has visto en una situación complicada y el Señor te ha dado palabra, ¿verdad?, de sabiduría para poder responder y salir airoso, ¿verdad?, de esa situación. Eso sucede, ¿verdad? Entonces es importante. Y esto es producto del Espíritu de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios dada sobre tu vida. Entonces, es algo que tú debes pensar, ¿verdad? A veces la gente dice: no sé por qué me gusta estar con usted, me gusta conversar con usted. Es como distinto, usted no le ha dicho nada, ¿verdad? Anda con el pandero ahí le suena dentro de la cartera, ¿verdad? Y le dicen: usted es como distinta a la señora de allá, ¿verdad? O a la de acá, o al caballero tal. Claro, porque hay algo en ti y en mí que nos diferencia, que es la presencia de Dios y que estamos rendidos a la palabra de Dios. Entonces, hay una diferencia. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos enseñará en la hora, ¿verdad?, de ser confrontados, perseguidos, etc. Entonces, es el Espíritu Santo que nos guía y que nos fortalece en medio de la dificultad y de la persecución. Otro consejo para enfrentar la persecución es nuestro carácter y nuestro temperamento para testificar. Carácter y temperamento, ¿sí? Su temperamento tiene que estar gobernado por el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que es el temperamento, verdad? Cuando a veces usted se sale de sus casillas, ¿verdad? Por la chita, ¿verdad?, dice usted. Y bueno, eso tiene que estar controlado también por la presencia de Dios, ¿verdad? Tú tienes que ponerle límites. Entonces, el carácter y el temperamento para testificar en medio de la persecución. Sigamos con la lectura de Hechos, capítulo 4, versículo 8. Hechos 4, 8, va a estar proyectado, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Cómo estaba? Sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Mira, eso es fuerte, ¿no? La cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Está hablando de construcción, ¿verdad? ¿Por qué utiliza esto? Porque en esos tiempos se utilizaba este tipo de construcción, ¿verdad? Era la forma. Hay que ver ese contexto. Dice el versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Usted lo lee esto, mira, leámoslo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Le pasa algo a usted o no? Bueno, usted lo lee con tranquilidad, lo entiende, pero decir esto en presencia de esas personas era una provocación en cierta manera. Era una confrontación y era meterse en problemas. Usted, por ejemplo, piensa que, hablando de los partidos políticos, ¿verdad? Usted piensa que alguien de izquierda se va a ir a meter
en el lugar donde están los de derecha a decir una proclamación de izquierda o al revés? No, ¿verdad? Se los comen ahí unos a otros, se odian, ¿verdad? Pero acá lo que estaba sucediendo era una situación bastante complicada porque lo que estaban ellos proclamando iba completamente en contra de todo ese contexto religioso. Recuerde que todo esto se da alrededor del lugar de adoración, en el pórtico de Salomón. Entonces hay que ser valiente, ¿no? Una cosa es decir algo de la ventana, ¡Cristo vive! Y otra cosa es ir a pararse en el lugar donde están los ateos, la gente que te odia, y testificar a voz de cuello, ¿verdad? Que Cristo es el Señor. Son cosas distintas. Ok, entonces después de esta declaración, versículo 13, entonces viendo el denuedo, fíjese esta palabra, vamos a ver después qué es. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿qué significa que eran sin letras? No había una preparación, ¿verdad?, universitaria o algo así. Y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado estos hombres con Jesús, que eran seguidores de Jesús. De hecho, recuerde que a Pedro lo reconocen porque su forma de hablar como que los delataba, ¿verdad? Tenían un vocabulario distinto. ¿Te reconocen a ti por tu forma de hablar? No que tú andas hablando así como que ando en los caminos del Señor, corriendo detrás del diablo, que anda como león rugiente persiguiéndome porque anduve por Egipto. No estamos hablando de eso. No, pero tu forma de hablar ¿te distingue de los demás en tu entorno? ¿O eres igualito o igualita? Bueno. Ahora, volviendo a lo que leíamos recién, ¿verdad? Se dieron cuenta en este pasaje que leíamos, donde Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, con el denuedo de parte del Señor, se dieron cuenta que Pedro en ningún caso cambia su discurso frente a las autoridades del concilio. El discurso que tiene ahora es el mismo que tuvo cuando los trataron de borrachos, cuando vino el Espíritu Santo y estaban ahí en el aposento alto, y él hace el mismo discurso, ¿verdad? Incluso con mayor énfasis. Es un discurso confrontacional, porque les dice, ustedes mataron, asesinaron al Hijo de Dios. Y se dan cuenta que acá Pedro en ningún caso cambia el discurso, estando ahora en medio de todos los religiosos. Recuerden ustedes que los religiosos tenían poder. No es como hoy día. Usted se recuerda hasta hace un tiempo atrás, tal vez años 90, la iglesia, la católica, tenía poder, ¿verdad? Salía siempre por la televisión, incluso en el noticiero salía al final el arzobispo, ¿verdad? Cuando había un problema se acudía al papa o se acudía a algún personaje religioso para solucionar el tema, y se solucionaba, había un respeto. Hoy día eso no, ¿verdad? Ojalá ni se aparezcan, ¿verdad? Porque hay toda una conmoción acerca de eso. Pero vemos acá que ellos, estando frente a los religiosos que eran poderosos en aquel lugar, no cambian el discurso. Siguen predicando en la misma palabra de Dios. Entonces vemos acá a Pedro lleno del Espíritu Santo, incluso ahora con más autoridad, y confronta ahora a las autoridades por su responsabilidad y por el rechazo que ellos tienen y el asesinato en relación al Señor. Entonces Pedro continúa con este mismo discurso, poniendo al Señor en el lugar más alto de gloria que él podía poner, ¿verdad? ¿Dónde pones tú al Señor en tu vida? No me responda a esto, pero te hago una pregunta. ¿Te avergüenzas del Señor? ¿Te avergüenzas de ser un hijo del Señor? Ahí piénselo, ¿verdad? Pero a veces prefieres no decir nada. Prefieres esperar, ¿verdad? Puede ser por tu mal testimonio, o puede ser simplemente, o puedes tener buen testimonio, pero te da vergüenza también, ¿verdad? Decir que soy un cristiano. Porque hoy día se burlan del que cree, ¿no? Es absurdo. Si tú le cuentas a tus amigos, tus compañeros de trabajo que eres cristiano, probablemente te van a decir un sobrenombre, ¿verdad? Como decimos en Chile, te van a palanquear un rato, ¿verdad? Acerca de eso.
Pero ahí la pregunta, ¿por qué nos avergonzamos del Señor? Pedro no tiene ni un problema, lo pone en el lugar que le corresponde, no importa que él estuviera a punto de perder la vida por esa causa. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer delante de la sociedad que somos hijos de Dios? Hace un tiempo atrás fuimos con nuestra hija, hace un par de años, a dar unos exámenes, ¿verdad? Ellas dan sus exámenes para el colegio. Entonces los papás llevamos a los hijos al lugar de evaluación y nosotros habíamos orado en la casa, ¿verdad? Y ahí le dábamos un abrazo, ¿verdad? Para que entrara a dar sus exámenes. Y ahí en el oído, que el Señor te bendiga, hija, Dios va a estar contigo, tienes que estar tranquila, qué sé yo. Y mientras la despedíamos así como bien silencioso, de pronto vemos una familia tomados de la mano ahí en el medio del patio, ¿verdad? Orando, Señor, el papá orando por la... Yo me sentí tan mal, se lo prometo, ¿verdad? Y orando así como, o sea, se notaba que estaban orando, ¿verdad? No estaban haciendo un grito, hip, hip, hurra, no. Estaban orando. No tuvieron ningún problema. No les importó absolutamente nada que la gente que estuviera ahí se pueda reír, o qué estaban haciendo, o qué ridículo. Bueno, terminamos después conversando con ellos, ¿verdad? Y eran cristianos. Pero te das cuenta que a veces, por ser como de pronto muy prudentes, como que escondemos al Señor. No se nos vaya a salir un pedazo de la cruz, así como, ¿verdad? Escóndete, Señor, ¿verdad? Y por ahí como que en la Navidad, ahí como que asomamos el pesebre, ¿verdad? Como para que se note un poquito medio disimulado, ¿verdad? Y ahí están los personajes del pesebre con unos gorritos de Navidad como para que no sea tan notorio, no sé. Pero nos cuesta mucho poder hablar con libertad de que no somos hijos. Y no me diga que no. Porque la gente que hoy día tiene ideologías de lo que sea, hasta pañuelitos se ponen, ¿verdad? Y ahí van por la calle, ¿verdad? Y no tienen ni un problema. Yo encuentro que eso es admirable, hermanos. No, yo no estoy de acuerdo con las ideologías, para nada. Pero es admirable que tengan tanta pasión por cosas que ellos piensan, ¿verdad? Y ni se les ocurra golpear a un animalito en la calle. Porque si alguien tiene el tema de animalistas, es que te pegan, ¿verdad? Te denuncian, te graban, te confrontan, ¿verdad? Y te dicen unas cuantas verdades. No hay vergüenza en esconder lo que les apasiona, lo que les mueve la vida. Pero los cristianos, ahí estamos, ¿verdad? Callados. Y nos escondemos dentro de la prudencia, pero en realidad sabemos que lo que hay detrás de eso es la vergüenza de representar al Señor. Qué lamentable, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, que esto nos confronte. Ahora, si eres de los que le anda diciendo a los cuatro vientos que eres un hijo de Dios, que ese es el otro extremo, ¿verdad? Pero tu testimonio no lo refleja, bueno, ahí yo te recomiendo que mejor te quedes calladito. Si tu testimonio es malo, no, ni digas, ¿verdad? No diga nada. Ni nos etiquete en su Facebook como iglesia, nada, por favor, ¿verdad? Hágale un favor al Señor. Porque somos piedra de tropiezo a veces. Había una mujer que conocíamos que era muy buena para invitar gente a la iglesia y después ella misma, con su mal testimonio, las echaba. Y era casi un ministerio satánico, ¿eh? Porque era una cosa terrible. Todas las semanas tenía gente nueva. Todas las semanas. Era como, wow, qué increíble. ¿Cómo evangeliza? Pero pasado un mes se peleaba con esas personas, ¿verdad? Reaccionaba pésimo. Y después la gente ya no iba más, obviamente, a la iglesia. Que van a ir, ¿verdad? Y después no querían nada con las cosas del Señor porque el testimonio era horrible. O sea, ahí mejor calladito mejor, ¿verdad? Se ve mejor, como santito. ¿Así, verdad? Ok.
Necesitamos que el Señor trate con nuestro temperamento, ¿o no? Sí, claro que sí. Ay, ¿por qué? Claro que sí. Que Dios trabaje con nuestro carácter, que a través de nuestro carácter se refleje la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y sabes cómo se prueba eso? Cuando tienes que enfrentar el momento difícil, ¿verdad? Porque es re fácil tener un dominio propio en ese sentido, del carácter, del temperamento, así cuando todos te dicen que sí, ¿verdad? No, así, ¿quién no, ¿verdad? Mientras me digan que sí, yo me mantengo con dominio propio bien. No, hermano, eso no se trata. Si el tema es cuando te toca, cuando te contradicen, ¿verdad? Cuando te dicen lo que no te gusta, cuando hacen lo que no te gusta, ahí está el dominio propio. Cuando pasan con los pies cochinos, ¿verdad? Después que tú limpiaste. Bueno, ahí no hay que aprovecharse, ¿verdad? Hay que conversar eso, pero a veces perdemos la paz por tantas cosas, por cosas tan básicas, ¿verdad? Perdemos la paz. Por eso tenemos que ser sabios, sabias. Estamos hablando entonces de esta característica, ¿verdad?, que debemos tener como creyentes. Vemos acá el carácter y el temperamento de estos hombres para poder testificar. Necesitamos que el Señor trate nuestro temperamento. Ahora, esto no significa que vas a andar pidiendo permiso por todo, ¿verdad? El ser sumiso delante del Señor no significa que tú vas a andar así como, sí, péguenme, golpéenme, trátenme mal. No, ¿verdad? Entendemos eso, ¿verdad? Por el contrario, tenemos la autoridad espiritual para ponerla en práctica en momentos y con las personas indicadas. Muchas veces la oposición espiritual se hace manifiesta en nuestras vidas y la mayoría de las veces no debes darle importancia a esa oposición espiritual que está ahí. Tú le estás predicando a alguien y comienzan a sonar los teléfonos, llega la señora que nunca llegó y la llaman y que no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo. Tú tienes que estar enfocado en lo que tienes que hacer. Pero a veces también debes tener carácter y temperamento para enfrentar situaciones. Siempre me recuerdo de la situación cuando fuimos con mi mamá a predicarle a un hermano de ella que se iba a morir en el hospital. Y después que habíamos pasado muchas situaciones que eran gloriosas, porque el Señor nos abría las puertas para poder llegar ahí, cuando llegamos al lugar había una enfermera muy enojada, ¿verdad?, que nos quiso echar, ¿verdad? Ya estábamos al lado del personaje, ¿verdad?, de la persona que necesitaba del Señor. Y en ese momento teníamos la opción de agachar la cabeza e irnos, o también aplicar el temperamento y el carácter de parte del Señor, ¿verdad? Y la confrontamos a la enfermera. Y le dijimos, mira, venimos con una misión y tú no puedes impedirlo, ¿verdad? No, nosotros tenemos que hablarle a él. No, fuera, le vamos a hablar. Y la mujer parece que hubiese recibido una orden de parte de alguien y se fue a un rincón a hacer pelotas de algodón. Y ahí quedó, ¿verdad? Y escuchó todo lo que pasó ahí y el Señor se glorificó. Pero también debe ser valiente, ¿verdad? Ahora, pregúnteme usted si yo eso lo haría. No, ¿verdad? Eso fue en el momento y fue el Espíritu Santo que nos aniñó, diríamos en Chile, ¿no? Que nos impulsó a poder hacer aquello. Porque yo no le habría dicho jamás en mis conclusiones, ¿verdad? Yo le habría dicho, sí, señorita, mire, qué bonita, uy, qué bonito su moño, ¿verdad? Tratando de buscarle como el lado amable. Pero por eso digo que tu carácter, tu temperamento tiene que estar sujeto, ¿verdad?, a la voluntad de Dios y estar llenos del Espíritu Santo para poder enfrentar estos momentos donde somos perseguidos. Entonces, hay momentos donde debemos aprender a levantar nuestra voz, es tanto espiritual como también la voz esta de la boca, ¿verdad? La voz hablada. Ahora, debemos preparar y capacitar nuestro carácter, nuestro temperamento. Tenemos que ponerlo a prueba también, ¿no? ¿O no? Es la forma que tenemos nosotros de poder también saber si realmente la cosa está funcionando bien. Porque a veces la fiesta está en paz porque no te pasa nada, ¿verdad? Como que ya la gente se aburrió de contradecirte en lo que estás mal. Y claro, tú sientes como que tu vida está cambiando, pero en realidad es otro tema, ¿verdad? El carácter cristiano, el temperamento cristiano,
se manifiesta en los momentos difíciles, en los momentos que te confrontan, cuando te dicen unas cuantas verdades y tú estás hirviendo por dentro, ¿verdad? Así como que los pelos hasta se te paran. Y ahí tú dices, Dios te bendiga. ¿Sí? Porque si no, no sirve de nada. Amén. Amén. Así que date los demonios que tiene dentro usted, ¿eh? Sujétenlo. Ay, Señor. Finalmente, Pedro y Juan eran simples hombres pescadores en medio de un imperio religioso. Y sin embargo, en medio de todo este escenario, Dios les dio autoridad. ¿Para qué? Para salir adelante. Para que hicieran lo que debían hacer. ¿Se imagina hubiesen sido cobardes en ese momento? Y aquí vemos nosotros que era ¿sabe por qué podemos ver que era una fuerza que proviene del Señor? ¿Sabe por qué? Porque Pedro, cuando por ahí lo reconocieron que por su forma de hablar era uno de los que andaba con Jesús, ¿qué es lo que hizo? Estaba asustado. De hecho dice que miraba todo desde las sombras para que no lo reconocieran. O sea, era un cobarde. Pero acá vemos un hombre lleno del Espíritu Santo, transformado, y lo vemos que está testificando de una manera, pareciera que fuera otro personaje, ¿verdad? Vemos al Pedro de los Evangelios y vemos al Pedro en la primera y la segunda carta de Pedro completamente distinto, ¿verdad? Un trato de Dios sobre él. Entonces, para allá tenemos que ir, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿En el Evangelio? ¿O ya estás escribiendo tus primera y segunda carta? ¿O la tercera? Bueno, otro consejo, ¿verdad? Para poder enfrentar la persecución en la vida cristiana. Obedece la palabra de Dios bajo toda circunstancia. Obedecer la palabra de Dios bajo toda circunstancia. Sigamos con la lectura de Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban, o sea, hablaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Habían visto al cojo que ya no era cojo, estaba ahí saltando, ¿verdad? Yo creo que les enfurecía ver al cojo, yo creo que el cojo más saltaba, ¿verdad? Lo miraban y él saltaba más, ¿verdad? Porque para él era un milagro. Entonces, están ahí, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, le dicen, no vas a seguir hablando nada en el nombre de Jesús. Veamos qué pasó. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, ok, eso haremos, discúlpenos por haberlos ofendido. No, ¿qué dice? Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Mira, qué interesante, ¿no? Eso es fuerte, ¿no? Los monitos animados, así como que, ¿verdad? Les sale el humo en la cabeza, ¿verdad? Recuerden que eran religiosos. Versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. No hay ninguna posibilidad de que nos callemos. Y le estaban diciendo que dejasen de, o sea, les estaban diciendo cállense. Y ellos le dicen, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron. No había posibilidad de seguir reteniéndolos, ¿verdad? Pero lo amenazaron. Acá no dice mayormente el detalle de la amenaza, pero no debe haber sido menor. No hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Recuerden que habían 2000 personas que estaban recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador, alabándolo, ¿verdad? Ahí en ese momento. Porque esas personas cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo en sus vidas. Tremendo, ¿no? Y ahí estaban los religiosos, ¿verdad? Con el corazón duro.
Porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. El versículo 22 dice, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ante cualquier ordenanza terrenal, la palabra de Dios está por sobre ella, ¿o no? ¿Sí? Si viene un edicto del presidente de la República y te dice, ya no puedes alabar a Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? ¿Obedeces a la autoridad? ¿No? Si al Iván le dice el comandante de la Fuerza Aérea, le dice, no sé qué, el capitán, no sé quién será, la máxima autoridad, le dice, ya Iván, ahora no puedes seguir profesando tu fe. Sí, ¿a dónde la viste? ¿Verdad? No. Hay cosas que ni qué. Porque una cosa es obedecer a la autoridad, ¿sí? Pero otra cosa es que esa autoridad transgreda tus principios valóricos, tu familia y por supuesto la fe. La Constitución de Chile en cierta forma nos da esa libertad. Tenemos libertad de culto, por lo demás. Pero ante cualquier ordenanza terrenal, la palabra de Dios está por sobre ella. No te tiene que importar, ¿verdad? Hoy día el gobierno trata de ponerse en el lugar de los padres en relación a los hijos, en relación a la educación, y trata de interponerse, ¿verdad? De que es el gobierno el que debe darle esos valores, pero tú tienes que tener claridad de que somos los padres los que tenemos el derecho preferente en relación a la educación de nuestros hijos. Tú le entregas los valores. Yo estoy muy de acuerdo en que los colegios no se hagan clases de religión. Yo estoy muy de acuerdo. Pienso que el colegio no es el lugar para que los niños vayan a aprender de la fe. Mejor que usen en un taller de fútbol, mejor que hagan educación cívica como había antes, ¿verdad? Que te enseñan otras cosas, pero religión no. Valores de ese tipo no, porque esos deben ser entregados por las familias. Para eso están las iglesias también, ¿verdad? Para que vengas con tu familia y acá recibas esa enseñanza. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Porque si no se van al tiro. No. Pero si hay una ordenanza terrenal que va en contra de la palabra de Dios, el cristiano debe tener claro que eso no lo podemos obedecer. No hay posibilidad alguna que algo se interponga en la autoridad que tiene Dios sobre nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Hay algo que esté por sobre Dios en tu vida? Suena bien, ¿verdad? Pero no es una realidad en nosotros. No es una realidad. Porque muchas veces cualquier situación reemplaza a Dios. Tú puedes estar orando, Señor, y aquí estoy, Señor, gracias por tu. A ver. Oh, qué bonito. Shakira sacó otra canción. A ver. Está buena. ¿En qué estaba yo? Oh, no me acuerdo. Ya voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, tenemos que tener al Señor en el lugar que corresponde, ¿no? Bueno, Pedro y Juan comprendían claramente que el Señor estaba en el primer lugar de sus vidas. Porque en ese momento sus vidas corrían peligro, ¿no? Los podían matar, pero no les importó. Y ahí van con su discurso, ¿verdad? Entonces, en este episodio de los apóstoles, en donde ellos en cierta forma se oponen contra la autoridad, a mí me recuerda una historia muy conocida de unos jóvenes en la Biblia. ¿Se recuerda cómo se llamaban esos jóvenes? Sadrach, Mesac y Abednego, o Abednego, como le quiera decir, ¿verdad? Nombres difíciles. Pero estos jóvenes, sin ninguna vacilación, sin ningún problema, ellos se negaron rotundamente a obedecer la ordenanza
dada por la autoridad porque estaban siendo perseguidos. Estábamos hablando de un edicto, ¿verdad? En relación a la adoración de ídolos. Y ellos se negaron. Pero no es que perdían un bono, no es que ellos, si no adoras a la imagen, no le vamos a dar el bono a fin de mes. No, había una razón de vida o muerte, ¿verdad? Un castigo, una pena de muerte al que no lo hacía. Acompáñenme a Daniel capítulo 3, versículo 1. El título que tiene en la Biblia, al menos la mía, dice rescatados del horno de fuego. ¿Se ha acercado alguna vez usted a un horno de fuego? Es terrible, ¿no? Yo ahí trato de echar los palitos a veces en la estufa y me quemo la mano. Terrible. Que siempre usted rechace quemarse. Nunca quiera usted quemarse, ¿verdad? No, hay un lugar de tormento, ¿verdad? Que es literal, ¿verdad? En donde el fuego atormenta a todos aquellos que rechazaron a Jesús. Bueno, vámonos con la historia. Daniel 3.1 en adelante, capítulo 3 completo prácticamente. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos y su anchura era 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, era una estatua que estaba ahí y la iban a consagrar, ¿verdad? Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, o sea, esto era con parafernalia, ¿no? Cuando se hiciera la fanfarria, ¿qué debían hacer? Debían postrarse. Os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, ¿eso va en contra del cristianismo? ¿Adorar una imagen? Sí, acá estos jóvenes, que eran judíos, comprendían con mucha claridad que eso era completamente contrario a la ordenanza, a la ley de Dios. El Éxodo capítulo 20 dice que no adorarás imágenes, no te postrarás ante ellas, ¿verdad? Ningún tipo de imagen, ¿verdad? Idolatría. Estos chicos lo tenían muy claro, eran jóvenes, ¿verdad? ¿En qué número quedé? En el 5. Vamos a leer el 6. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Dice que todos, ¿no? Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Esto es persecución, ¿no? Cuando te acusan, ¿verdad? Ahora, aquí la acusación era cierta, ¿ok? Porque habían unos jóvenes judíos que no querían hacer esto, ¿verdad? Dice, entonces en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Patero, ¿verdad? Tú, oh rey, has dado una ley de que todos los hombres al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Verdad que sí, rey? Hay algunos varones judíos los cuales pusisteis sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y bueno, lo vamos a decir, Sadrac, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey,
no te han respetado. Imagínense ahí el rey, ¿verdad? No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, versículo 13, Nabucodonosor dijo con ira, porque este rey era bueno para enojarse, ¿verdad? Dijo con ira y con enojo que los trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y el versículo 14 dice que habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Nótese que es con minúscula, ¿no? Ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno. Estaba tratando como a ver si los daba vuelta, ¿no? De un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios, con minúscula, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: mire la respuesta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo de tu mano, oh rey. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ahora, ¿no piensa usted que estaban pensando que sí o sí iba a haber un milagro? Si ellos morían, igual eran librados de la mano de ese rey, ¿o no? Por supuesto. Entonces dice el versículo 18, y si no, porque también está esa posibilidad, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto era una respuesta... probablemente los que estaban ahí se comenzaron a ir, ¿verdad? Así, oh. Porque cuando se enojaba el rey, Debe haber estado morado, ¿verdad? Se le cayeron, se le corrió la corona, no sé. Yo creo que tiene que haber sido un momento bien de mucho odio, rabia, ¿verdad? En el momento, ¿verdad? Por la situación. Además que esta respuesta era frente a todos. Era como era una osadía, ¿verdad? Hacer esto. Entonces, el versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, o sea, imagínense, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, estaba enojado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran hombres fuertes, ¿no? Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mira, tremendo, ¿no? Entonces Nabucodonosor, como que ya se empezó a ponerse como en la buena, yo creo, ¿no? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, amigos, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, que era pillín, ¿verdad?,
Dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Mire, estas son palabras muy sabias, ¿verdad? Un consejo ahí de parte de Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado. Nada de cosa, ¿verdad? Nada de calabozo, descuartizado, ¿verdad? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios, con minúscula, que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Se lo leí completo, no necesita ni que se lo explique, ¿verdad? La Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Una tremenda historia llena de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Dios estará contigo cuando seas perseguido, pero a veces te tocará morir. Pero nada te puede separar de su amor, ¿verdad? Aunque mueras por la causa de Cristo. Como cristianos, no permitamos que otros instalen sus ídolos en nuestras vidas. No lo permitas, ¿verdad? No lo permitas. El lugar que le corresponde a Dios es el mayor en tu vida. Y no dejes que nadie venga a tu vida, a tu familia, a tu casa, a instalar otros ídolos. Que se atreva alguien, por más que lo queramos, familiar, amigo, vecino, compañero, lo que sea, ¿verdad? A querer ocupar mi tiempo hacia el Señor o de mi familia hacia el Señor. No es posible, ¿verdad? No hay ni siquiera una conversación de por medio. Porque el Señor ocupa ese lugar, ¿verdad? Y lo tenemos ahí con mi familia en alta estima. Él es nuestro Señor. Entonces tenemos que comprender esto, ¿verdad? La obediencia y la fidelidad a Dios deben ser intransables en el creyente. No hay nada que pueda ocupar el lugar del Señor. Hay circunstancias en la vida, por supuesto, ¿verdad?, que son de fuerza mayor, pero nada, absolutamente nada, puede ocupar ese lugar. En serio que sí. En serio que sí. Estamos hablando de este Dios que libró a estos jóvenes. Y te puede librar a ti, me puede librar a mí. Yo recuerdo tantas veces que el Señor nos ha librado de la muerte con mi familia. Me recuerdo aquella vez que atravesamos, ¿verdad?, una luz roja, no sé por qué, fue un impulso, ¿verdad? Y 20 metros atrás, un choque pero tremendo. Yo solamente vi por el retrovisor cómo salieron volando las partes de ese auto, ¿verdad?, donde yo debía haber estado detenido con mi hija. No estaríamos aquí. Entonces vemos cómo Dios nos puede librar. Y Dios tiene propósitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a adorar al Señor? ¿Cómo no lo vamos a servir? ¿Cómo no me voy a quejar, Señor, me duelen las piernecitas? No, ¿verdad? Eso da lo mismo, ¿verdad? El Señor es digno de toda alabanza y Él tiene que ser exaltado. Entonces, no permitas que ningún ídolo se ponga ahí en tu casa. Y comencemos a sacar los ídolos que permitimos, porque muchas veces lo hacemos, ¿no? Entonces usted comienza a hacer un vistazo por su casa espiritual, por supuesto, ¿verdad? No estoy hablando que tenga ahí una virgencita ni nada, sino que comience usted a ver qué ídolos ha permitido que se metan dentro de su vida y están ahí gobernando. Sigamos. La familia de la fe en medio de la persecución. Otro consejo. Cuando seas perseguido, cuando vengan los días malos, la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Ustedes son familia de la fe, pues, ¿verdad? Aquí están tus hermanos, tus hermanas, ¿verdad? Los que te van a dar el buen consejo. Bueno, a veces no tanto, ¿verdad? Por ahí puede haber alguna excepción. Pero esta es la familia de la fe. Somos una familia espiritual. Hechos capítulo 4, 23, sigo con la lectura. Dice, y puestos en libertad, recuerda que estaban ahí acorralados, amenazados, pero ya puestos en libertad, vinieron, Juan y Pedro, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los príncipes, los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. ¿Quién eran los suyos acá? ¿Quién cree usted? Era su familia de la fe.
Su vida era la fe en el Señor. Lo primero que Pedro y Juan hicieron era buscar a los suyos, ¿verdad? A esta familia de la fe que estaba creciendo, ¿verdad? Bueno, tenían ahora 3.000, ¿verdad? O sea, perdón, 5.000. Pero probablemente no es que se fueron con las multitudes, sino que buscaron a los más cercanos con los que habían empezado su tema, ¿verdad? Tú como cristiano debes generar lazos entre la hermandad con gente que sea de tu confianza, gente sabia, para que te aconseje, ¿verdad? No le vayas a pedir consejo a tu compañera de trabajo, ¿verdad? Que tiene toda su vida fracasada. Y, oye, ¿qué crees tú? ¿Qué consejo me dais? No. Busca el consejo de Dios primeramente y crea lazos dentro de la familia cristiana. Aquí hay un amor sincero. ¿O no? Claro que sí. No tenemos el deber de amarnos. O sea, nadie nos pone la pistola, pero nace ese amor como si fuéramos una familia, ¿verdad? Y ustedes ahí desfilan por la casa, ¿verdad? Y nos tomamos un tecito y conversamos, ¿verdad? Y es como que fueran de la familia. Entonces, aquí a ellos, en ellos, el Juan y Pedro encuentran este refugio espiritual, ¿verdad? Y ese ánimo del Señor. Probablemente cuando tú cuentas tus problemas a la gente que te rodea allá afuera, no sé, en tu entorno, ¿verdad? En tu entorno, ¿cómo se dice? Secular, ¿verdad? La gente te va a dar consejo y te va a decir, no, mira, haz esto, ¿verdad? Véngate, haz esto aquí, haz esto allá, haz aquí, y comienza a darte puros consejos que escucha, anda a la doctora, bueno, la doctora Polo, no sé. Lleva tu caso llama al de la radio Pudahuel. Él te va a dar un consejo, ¿verdad? Pero lo que hacen estos hombres es refugiarse en su familia espiritual, ¿verdad? Y por eso digo, también busca gente sabia, porque no toda la gente de la iglesia va a tener la madurez. Pero relaciónate, ¿verdad? Crea lazos. No debes estar solo ni sola, tienes que crear lazos, ¿verdad? Y esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. Me gusta mucho algo, y lo voy a decir hoy día, Juan Antonio. Esta es una broma interna. Pero me gusta los que están los días martes, el día martes en la reunión en el curso de hermenéutica, que es por Zoom, están calladitos todos, ¿verdad? Conectados hasta que llega Juan Antonio o hasta que llega mi suegra con mi suegro, ¿verdad? Y que, hola, ¿cómo están? ¿Y qué? ¿Cómo le ha ido? Y comienzan ¿verdad? Y cuando se han demorado, están todos calladitos, ¿verdad? Yo estoy ahí escuchando, yo no hablo para que ustedes hablen, pues si yo hablo ya 2 horas después ahí en el curso. Pero fíjense que hay una actitud, ¿verdad?, de querer relacionarte, de saber cómo estás. Y a veces somos muy parcos nosotros, ¿verdad? Pero a veces no es porque somos malos, porque somos tímidos. Pero es importante crear este lazo de la familia de la fe. Acá encontró Pedro y Juan ese refugio espiritual y el ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué consuelo puedes encontrar en el mundo cuando estás mal? Te van a decir, mira, tómate esta pastilla, tómate esta agüita, anda al psicólogo, súper bueno, te va a dar licencia. Pero eso no va a llenar tu corazón, eso no te va a solucionar el problema. Pero cuando venimos con tu familia espiritual y comenzamos a orar, comenzamos a interceder, lo ponemos en oración, ¿verdad? Y ahí estamos todos unidos. Es distinto, ¿verdad? No es lo mismo. No podemos decir que es lo mismo, ¿verdad? Llega un punto en donde incluso tu familia espiritual puede ser incluso tan importante como tu familia más cercana. Puedes crear un lazo de mucho amor. No estoy diciendo que con esto tú reemplaces a tu familia, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de que puedes agregar a la gente que tú amas a tus hermanos en la fe. La persecución trae unidad en la familia de la fe. Cuando la iglesia es perseguida, ¿qué pasa? Te unes, te unes. Nos unimos en oración por el hermano que está pasándolo mal, por los hermanos allá en China, misioneros, ¿verdad?, que están siendo perseguidos. Nos unimos en la común fe. ¿Se recuerdan ustedes que en medio de la pandemia, cuando no nos podíamos reunir, ¿se acuerdan eso, no? Que dijeron, no más, se pueden reunir todos a sus casas encerrados. Y claro, en ese encerrar también nos quedamos sin poder congregarnos y estuvimos casi 3 años
Pensábamos que iba a ser unos meses nada más. Pero hay algo que me llamó la atención, que cuando nos separaron físicamente, gracias a las tecnologías y gracias también al espíritu, ¿verdad?, que había en nosotros, de parte del Señor, que hay en nosotros, nos unimos más. ¿Se fijó en eso, no? Y estábamos todas las noches, ¿verdad?, ahí conectados, ¿verdad?, conversando, orando, algunos lloraban en sus casas, ¿verdad? Y era un momento muy hermoso, ¿verdad? Y en medio de toda esa oscuridad que había producto de la pandemia, ¿verdad?, de la inestabilidad, podíamos tener momentos hermosos. Y ya teníamos que decirle, hermanos, ¿saben qué? Vamos a cortar, ya son como las 1 de la mañana, ¿verdad? Y ahí estábamos, ¿verdad? Y era un momento hermoso. ¿Se recuerdan de eso, no? Cuando la Jocelyn pensó que había venido el Señor, porque salimos con mi esposa de la escena. Bueno, ahí nos conocieron, ¿verdad? Ahí llegaron acá, ¿verdad? Muchos hermanos también llegaron en medio de esa situación. Pero fíjate que cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia comienza a sufrir esto, algo sucede, ¿verdad? Y comienzas a unirte más. Comienzas a darte cuenta que tienes hermanos que realmente te aman, que realmente quieren estar contigo. Entonces la persecución trae unidad en la familia de la fe. Y eso es algo que nosotros debemos recordar. Ahora, debemos agradecer a Dios en medio de la persecución. Cuando tú seas perseguido, agradece a Dios. Sigo con la lectura de Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, que por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Mira, acá lo que primero ellos hacen en medio de la persecución es glorificar a Dios. El versículo 44 lo dice. Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Le agradecieron a Dios en la persecución. No estaban pensando, uy, que nos van a pillar, ¿qué vamos a hacer, verdad? No, ellos comenzaron a glorificar el nombre de Dios. Recordaron las palabras de David, del rey David. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Y qué dice después? Y se me borró acá. ¿Y con? Ahí está, se me borró ese pedacito final. Pedro y Juan no solo obedecieron a Dios en medio de la prueba, sino que también le dieron gracias por lo que estaban viviendo. ¿Le das gracias al Señor por la prueba? ¿O solo te quejas? ¿Le das gracias al Señor cuando te dicen, Canuto? Te enoja, ¿verdad? ¡Ay! ¿Qué te crees? Eso no es persecución, ¿verdad? Que te digan Canuto no pasa nada, ¿verdad? El viejo Canuto, la vieja Canuta, no pasa nada, ¿verdad? Eso no es nada, eso no es persecución. Es un chiste casi. Pero cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, cuando comienzas a ver que tu familia en cierta forma es hostilizada, ¿verdad? Por la causa del Señor, que tus hijos son discriminados incluso por tratar de ser buenos chicos delante del Señor, dale gracias al Señor. Y pídele al Señor que te cubra, que te ayude, que te fortalezca, que te dé sabiduría. El cristiano muestra su nobleza delante de Dios en medio de la prueba. Cuando eres probado o perseguido, tienes la opción de enojarte y decir que injusticia, Señor, o olvidarte de eso, de la injusticia, y agradecer en medio de la prueba y glorificar al Señor por su perfecta voluntad. Esto es lo que hicieron estos hombres. Finalmente, solo debes reflexionar en tu propia vida cómo estás reaccionando frente a la adversidad. Y para terminar, el último consejo, ¿verdad?, en medio de la persecución, es a mayor persecución, mayor ganas de seguir predicando. Eso es lo que sucedía acá. Esa es una característica. Vamos a Hechos 4:29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen
tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Se dan cuenta que ellos querían seguir predicando? No dijeron, ahora creo que es prudente dejarlo hasta aquí nomás, ¿verdad? Fue bonito, pero es mejor tomar... No, ellos dijeron que sigan habiendo milagros, que siga anunciándose tu palabra, ¿verdad? Y cuando hubieron orado, dice el versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjense, o sea, eso significa que Dios se agradó. No te distraigas con los miedos, ¿verdad? Los vamos a demandar, vamos a hacer esto contra ustedes, ¿verdad? Te vamos a denunciar por predicar la palabra del Señor. No te preocupes, Dios va contigo. Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hay una palabra acá que ha surgido en las últimas lecturas. ¿Cuál es la palabra? Denuedo. Sale a cada rato, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa denuedo? Significa valor, significa energía, decisión con que se ejecuta una acción. Debemos nosotros predicar con denuedo, con valor, con fuerzas. Tiene que ser así decisivo, ¿verdad? Con garras, ¿verdad? Pero no para ofender en el sentido de lastimar a la gente. Pero tienen que estar seguros, ¿verdad? Aprende de aquellos que defienden sus ideologías, ¿verdad? No trances, no permitas que los ídolos se metan en tu hogar. Hazlo con denuedo, con valor, energía, con decisión y ejecuta, ¿verdad?, lo que tienes que hacer en el nombre del Señor. Mientras más perseguidos eran los cristianos, con más fuerza se levantaban para seguir predicando la palabra de Dios. Llegaron a ser una plaga. Se multiplicaban, ¿verdad? Los perseguían, los mataban y salían más familias, ¿verdad? Dice la historia, yo se lo he contado, pero que cuando estaban ahí en el Coliseo romano y las familias cristianas eran expuestas ahí para que fueran devoradas por los leones, las bestias, los tigres, ¿verdad? Ellos alababan al Señor con cánticos, eran devorados, ¿verdad? Familias enteras por estas bestias. Y lo que sucedía era que la gente que estaba ahí, que iba a ver ese espectáculo, se paraba de su asiento y algo los conmovía en el corazón, ese testimonio, y bajaban a la arena, ¿verdad? Y se arrodillaban, recibían a Jesús en su corazón y eran devorados también ellos por las bestias. ¿Alguien quiere pasar adelante? Terrible, ¿no? Pero eso es lo que hace Dios en tu vida. Cuando tienes una vida vacía, y Dios llega a tu corazón, nada importa, hermanos. Hay gente que está completamente vacía y seca allá afuera. Tú tienes la esperanza hoy día y el privilegio de conocer la palabra de Dios, pero tú no puedes callar lo que has visto y lo que has oído. Hay gente que necesita que tú abras tu boca y que le compartas lo que tú tienes. Déjate de darle ¿para qué lo que sirve el cochayuyo? Da lo mismo eso, ¿verdad? Compártele de la palabra del Señor. Compártele de lo que tú sabes, de lo que puede cambiar la vida de esa persona. Ellos te lo van a agradecer. Así como tú hoy día recuerdas a aquella persona que te predicó y que a lo mejor tú te burlaste y lo rechazaste muchas veces, pero hasta que le dio, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros debemos hacer. No solamente te quedes con la persecución y pobrecito de mí. Hay una misión que cumplir. Entonces, nada podía opacar el fuego del Espíritu Santo en la vida de estos nuevos creyentes, que ellos no contaban con herramientas como las que tienes tú, ¿verdad? No había curso de hermenéutica, no había manual de evangelismo, nada, ¿verdad? Ellos con lo que habían visto y oído, ahí le iban, ¿verdad? Y el Espíritu Santo iba con ellos. Luego de esta primera y gran persecución, la iglesia del Señor estaba pasando la prueba, una de las pruebas de fuego, ¿verdad? Y tal vez sin saber ni pensar que su destino sería una sangrienta vida cristiana, porque las cosas ahí estaban recién comenzando. Y la persecución hacia la iglesia naciente estaba ya declarada, desde el mismo infierno, declarada, y hasta el día de hoy hay una guerra declarada a todo aquel que invoca el nombre del Señor,
es una guerra declarada por parte de Satanás, pero el Señor dijo que las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Eso es maravilloso, ¿verdad? Así que sigan adelante, sigamos adelante predicando la palabra del Señor. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar al Señor, y ya sabemos, ¿verdad? Lo que viene es un tiempo difícil, ¿verdad? Pero tú predica, ¿verdad? Tú predica, dijo Pablo, ¿verdad? Tú haz tu labor de evangelista, tú predica sin parar, sin cesar. Vamos a darle gracias al Señor. Y si tal vez tú has sido cobarde, no has tenido ese dominio propio, ¿verdad?, que es manifiesto en el cristiano, es un momento para poder arrepentirnos delante del Señor y poder dar este paso y decir: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser como esa iglesia que está relatada acá en este capítulo 4, y no importa que me persigan. Yo solamente tengo mi objetivo, que es llevar tu palabra a todo aquel que lo necesite. Señor, te damos gracias en esta noche, porque tú eres muy bueno, Señor, porque tú tienes de nosotros misericordia. Señor, gracias porque tenemos hoy día seguridad de que somos tuyos, Señor, de que te pertenecemos, que aunque muramos, Señor, contigo estaremos, de ti somos. Sin embargo, Señor, hay una gran misión en nuestras vidas, hay una gran comisión, una gran tarea que has encomendado, Señor, que es ir por el mundo y predicar tu palabra, Señor. Sabemos que eso conlleva persecución en nuestras vidas, Señor, pero ayúdanos a comprender esta labor tan importante. Señor, permítenos ser sabios y al momento de llevar tu palabra, Señor, poder también ser eficaces en todo lo que hacemos. Señor, estamos delante de ti, Padre. Hemos aprendido hoy día tanto, Señor, de tantas historias bíblicas, Señor, pero permítenos, Señor, comprender, aunque sea un trocito de tu palabra, Señor, y eso es poder tuyo. Señor, ayúdanos a poder ir delante con tu nombre, Señor. Que tu Espíritu Santo nos fortalezca, Señor, y nos vayamos desafiados esta semana para compartir con tantas personas que necesitan de tu palabra, Señor, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído, Señor. No se trata de nosotros, no pasa por nuestro carácter, nuestra timidez, nuestras facultades, se trata de ti, Señor. Y tú nos darás palabra, tú nos darás autoridad, Señor, para llevar tu palabra a todo aquel que lo necesite. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Señor. Bendícenos grandemente, Señor. Bendice a los que están acá, los que están en sus hogares, Señor. Si alguien tiene necesidad en alguna área, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Y tú que eres fiel y poderoso, Señor, en tu perfecta voluntad puedes ayudarnos, Señor. Recibimos el pronto auxilio que viene de ti. Señor, quiero también orar en esta noche al finalizar por esta actividad, Señor, que se realizará mañana en nuestro país. Señor, hay situaciones, decisiones, cosas que se están haciendo y nosotros sabemos que nada de eso llegará a un buen puerto, Señor, porque son cosas de hombres, Señor, en donde hay corrupción, en donde hay aprovechamiento, Señor. Sin embargo, ayúdanos, Señor, a ser sabios, ayúdanos, Señor, a que este país se pueda conducir dentro de lo posible en paz. Señor, oramos por esta nación, oramos por los gobernantes, oramos, Señor, por los habitantes. Ayúdanos, Señor. Vemos que el país se desmorona, vemos que vamos mal, Padre, pero clamamos a tu misericordia. Señor, haznos ser sabios, Señor, y poder tomar buenas decisiones dentro de lo que nos alcanza. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Quita de toda persona que esté hoy día acumulando odio, Señor, en su corazón en relación a todas estas cosas políticas, haznos entender, Señor, que son parte de este mundo y nosotros no pertenecemos a este mundo, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, y ahora nos vamos con tu bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.